Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar sobre la importancia que tiene la contabilidad en el desarrollo de un emprendimiento. La contabilidad se ha caracterizado durante muchísimo tiempo por estructurar, por crear, de cierta manera también, varios elementos y varios espacios donde el emprendimiento puede tomar impulso para desarrollarse. La contabilidad no solamente está creada para la gente que estudia números o para la gente que es matemática, que es física. La contabilidad es una rama importante que nosotros como personas, sea que queramos crear un negocio o sea que queramos simplemente llevar una buena economía en nuestra vida, en nuestro hogar, debemos tener conocimiento de a qué se refiere una contabilidad. A mí la contabilidad me permite tener o llevar a cabo varios registros sobre el manejo económico. Cuando nosotros desarrollamos el emprendimiento, cuando nosotros estudiamos también varias áreas importantes de la academia, lo hacemos con una finalidad. Si yo entro a la escuela, si yo entro al colegio, si yo acabo el colegio, si yo entro a la universidad, es con una finalidad. Todo esto, todo este proceso, estos años y años de estudio, ¿para qué me sirven a mí? Para poder ya en un futuro profesionalmente acceder a un trabajo. Este trabajo que me va a dar a mí dinero. El dinero ¿para qué me sirve el dinero? Para cumplir y satisfacer las necesidades que básicamente tengo como persona natural, como persona común y corriente de este entorno, de esta sociedad, ¿sí? Porque soy parte de la sociedad y por ende cumplo con mis necesidades básicas. De la forma en la que nosotros queramos verlo, del espacio, del entorno en el cual nosotros queramos desenvolvernos, constantemente vamos a ver cómo el dinero es el protagonista del 98,9% de las cosas en el entorno. ¿Sí? El dinero es el que mueve las masas, el dinero es el que me permite a mí acceder a muchas cosas, el dinero es el que facilita la vida también de muchas otras cosas. Cuando yo trabajo es con la finalidad, como les digo, de obtener dinero. El dinero a mí me va a facilitar ¿qué? Me va a facilitar a tener acceso a una educación, tener acceso a la salud, tener acceso a una alimentación, tener acceso a un estilo de vida relativamente sereno, relativamente estable. ¿Qué pasa cuando no hay dinero? Cuando el dinero empieza a escasear en los hogares, empiezan a venir las preocupaciones, es donde empiezan a desarrollarse ya muchos aspectos negativos. ¿Por qué? Porque como les digo, lamentablemente el dinero es el elemento más importante que nosotros tenemos en nuestro entorno. Y por ello nosotros como futuros emprendedores, como personas que estamos en este camino de ir aprendiendo y de ir conociendo, debemos saber identificar cuál es la importancia que tiene este concepto, la importancia que tiene esta actividad dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestro desarrollo personal, dentro de las cosas que nosotros hacemos como ciudadanos, como personajes importantes dentro de este entorno, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿qué instrumentos de trabajo consideras que son indispensables para un contador? Quizá nosotros cuando pensamos en un contador, lo primero que se nos viene a la mente es una calculadora, un registro, no sé, una hoja de Excel, un diario, ¿sí? Existen muchas cosas que se vienen a la mente cuando puedo yo llegar a pensar en un contador. El contador, nosotros sabemos actualmente, es una persona conocedora del área que a mí me ayuda a llevar un registro o que si es que en el caso de tener la necesidad, ¿no? Que a mí me ayuda dentro de mi emprendimiento a llevar correctamente la economía del mismo. El contador está directamente relacionado con la economía del emprendimiento.
¿sí? O de mi vida o de mi trabajo, porque no solamente si es que yo tengo un emprendimiento voy a tener que llevar contabilidad de mi dinero. La contabilidad se lo hace en todas las áreas, porque el dinero maneja todas las áreas. Si yo quiero desarrollarme, quiero tener un buen estilo de vida, pues tengo que trabajar mucho para poder tener dinero. Incluso, lamentablemente, como yo siempre les digo, en nuestra sociedad y en nuestro entorno, como estamos pasando una fuerte crisis, es una crisis política, es una crisis económica, una crisis social, lamentablemente es bastante complicado el que se pueda tener acceso a un trabajo estable, el que se pueda tener acceso a un buen sueldo, que el sueldo que se gane nos permita a nosotros tener un estilo de vida por lo menos estable, no con mayores lujos, pero sí se busca por lo menos un estilo de vida un poco estable, ¿sí? Un poco tranquilo. Y todo esto se ve relacionado y directamente enfocado al desarrollo que tienen este tipo de conceptualizaciones que a mí me incentivan, que a mí me impulsan a entender a qué área me estoy yo refiriendo. Que no solamente la gente que ha estudiado matemática, que la gente que ha estudiado física, que la gente que ha estudiado contabilidad sea la única que puede entender este área. Lógicamente ya conceptualizaciones más teóricas, ya más relacionadas con el análisis científico, ya lo maneja la gente que se ha especializado en ello. Pero como tal, de forma generalizada, de forma a breves rasgos, es importante que nosotros sepamos. Anteriormente nosotros íbamos viendo la importancia que tiene la terminología y muchos conceptos importantes dentro del negocio, dentro de los emprendimientos. ¿Por qué? Porque yo debo saber manejar a carta cabal todos los términos que maneja el mercado, como costos, como gastos, como inversión, como riesgos, como también la contabilidad. La contabilidad ingresa dentro de este conjunto de términos que me impulsan a mí a tener un emprendimiento seguro. La contabilidad principalmente es una ciencia social que se encarga de presentar la información registrada en un emprendimiento de manera sistemática y ordenada. Sí, esta es la clave de la contabilidad. La contabilidad me sirve a mí para tener en orden la economía de mi negocio. Todo esto viene de la mano con la organización. Todo esto viene de la mano con la planificación. Yo tengo que ser una persona sumamente organizada, una persona con la cual yo, si es que alguien me pida, no sé, un registro de ingresos del mes de enero, pues yo sepa específicamente en dónde se cuenta este registro, con qué fecha es, con qué facturación es. La organización es una de las partes más importantes en la creación de un futuro emprendimiento. ¿Por qué? Porque la organización me va a mí a permitir que las cosas se me hagan mucho más sencillas. Si yo soy organizado, yo voy a también a saber administrar mejor mi tiempo, a poder utilizar de mejor manera los instrumentos que yo tengo en mi entorno. Pero si quizás soy una persona sumamente desorganizada, una persona que no tiene ni pies ni cabeza dentro del negocio, pues tengamos por seguro que la mayoría de cosas que yo voy a necesitar van a ir de mal en peor, porque cuando parto desde lo principal, que es la organización, ya veo las afectaciones, ya veo que no tengo mayor relevancia ni le doy también la mayor importancia a este tipo de apartados. Como ustedes saben, siempre para iniciar nosotros vemos una conceptualización general sobre lo que nos explica la contabilidad. Vamos a ver, chicos, por favor. ¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol.
Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja. O sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad, accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordena. Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo videopost donde veremos qué libros contables existen y cuáles deben. Es así que nosotros de cierta manera entendemos la importancia que tiene la contabilidad. Ustedes pudieron ver con el video nos explicaba. Viene como una cadena, ¿sí? Lo uno tiene que ver directamente con lo otro. Si yo llevo una buena contabilidad, pues lo mismo se verá reflejado en mis clientes, en mis proveedores, también en las personas que tengan relación directa con mi modelo de negocio, con mi emprendimiento. Esto es de gran importancia, ya que manejar la información en forma cuantitativa y estructurada es útil para quien requiere llevar el control de las actividades de un emprendimiento. Nosotros ya sabemos identificar la diferencia que tiene lo cuantitativo con lo cualitativo. Lo cuantitativo es lo que se estructura y se especifica principalmente en los números, ¿sí? Por otro lado, lo cualitativo es cuando nosotros estudiamos o investigamos o analizamos o detallamos generalmente las partes más sociales, las partes más directamente como su palabra lo dice, de las cualidades del objeto de estudio. Pero en este caso, la contabilidad busca mucho la cuantificación del emprendimiento. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo principal y únicamente a los números, al dinero que va a producir mi emprendimiento. La contabilidad plasma toda esta información en lo que se conoce como los estados financieros, los cuales van a resumir la situación económica y financiera de la empresa. Como vimos en el capítulo anterior, todas las empresas están obligadas a llevar contabilidad y de esta depende en gran parte el giro del negocio. Cuando nosotros estudiamos que la mayoría, si no es por decir el 100% de las empresas, deben llevar una contabilidad, comprendemos que necesitan entonces así llevar un registro de sus actividades, ¿sí? La contabilidad, como les digo, se especifica principalmente en el dinero. No hace más que otra cosa que especificarse en el dinero. Y todas las sociedades, todos los negocios y todas las personas, sean personas naturales, sean empresas, están obligadas a llevar una contabilidad. Sí, la contabilidad que prácticamente es la que nos impulsa a también tener un desarrollo sostenible. Porque como yo les decía al inicio de la clase, si yo empiezo haciendo las cosas mal, si yo empiezo de despreocupándome de estos detalles pequeños, esto se va a ver reflejado de una forma bastante grande en lo posterior. Y si yo empiezo con mucha ilusión un negocio, ¿a mí de qué me va a servir? El haber investigado, el haber
estudiado, el haber hecho una investigación de campo, realicé entrevistas, realicé encuestas, identifiqué cuáles pueden ser los potenciales clientes, identifiqué cuál es la principal necesidad de mi entorno, de mi sociedad. Tengo pero prácticamente la idea perfecta, tengo estudiado más que bien al mercado. Pero si yo no llevo una buena contabilidad, tampoco me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque en algún momento mi negocio va a tener problemas. Mi negocio se va a ver envuelto y quizá en alguna situación complicada sobre la economía que promueve este desarrollo también sostenible del emprendimiento. Entonces, como yo les decía, todo viene como una cadenita, todo viene importante, lo uno viene seguido del otro, entonces yo debo saber, de cierta manera, escoger bien, muy bien la gente que me va a ayudar principalmente a mí a llevar una buena contabilidad en caso de que sea necesario. Sí, recordemos que también dentro de nuestro entorno tenemos negocios y también servicios como personas naturales o como personas jurídicas en las cuales se ve si es que somos obligados a llevar contabilidad o si es que no somos obligados a llevar contabilidad. Recordemos que también dentro de nuestro espacio tenemos la declaración en cero, por ejemplo, de los impuestos, es decir, de la gente que no es obligada a llevar contabilidad porque no se supera el límite de ingresos que generalmente se necesita para obtener ese tipo de fundamentos. Aparece un personaje importante conocido como Luca Pacioli. ¿Quién fue Luca Pacioli? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que buscaba promover? ¿Qué es lo que buscaba estructurar dentro de nuestra sociedad? Vamos a verlo de forma detallada, de forma breve, dentro del siguiente video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy les voy a platicar acerca de un gran matemático, Luca Pacioli, así que pongan mucha atención. Fray Luca Bartolomeo de Pacioli fue un matemático, contador, economista y profesor. Nació en una ciudad italiana en el año de 1445. Se sabe poco de sus primeros años de vida, pero de joven dejó su casa para trabajar como ayudante de comerciante, haciendo las cuentas de los negocios. Mientras tanto, estudió matemáticas, teología y filosofía. Al terminar sus estudios, se puso a dar clases de matemáticas en varias ciudades italianas como Perusa, Venecia, Zara, Florencia, Roma y Milán. En esta última ciudad conoció a Leonardo da Vinci y se hicieron amigos. Da Vinci le hizo varios dibujos a Pacioli para ilustrar los libros que escribió. Pacioli recopiló todos los conocimientos matemáticos que se conocían hasta su época en un libro, en el que podemos aprender cálculo de probabilidades y el método de la partida doble utilizados en la contabilidad actual. En otro de sus libros nos habla de 5 razones por las cuales el número áureo es divino. Este número mide la relación entre dos rectas y está presente en figuras geométricas y en la naturaleza. Pacioli también lo encontró en obras arquitectónicas y en el cuerpo humano. A Pacioli le gustaba mucho jugar ajedrez. Era un experto jugador, a tal grado que escribió un manual para enseñar a jugar a otras personas, pero no se hizo público hasta el 2006. Gracias a sus brillantes aportaciones, lo han llamado el padre de la contabilidad. Espero que este tema te haya gustado. Por favor. Bien, entonces, Luca Pacioli nace en el año de 1445. Dentro de este rango, se da en Italia y falleció en el año de 1517. A pesar de ser una persona de origen humilde y sin ninguna educación escolar formal, aprendió mediante el contacto con artesanos y mercaderes del sistema de numeración indo-arábigo, oficio conocido como matemática comercial. Esta matemática comercial que él tuvo desde su infancia, que tuvo como primer contacto con los números, le permitió conocer desde muy pequeño muchos fundamentos que se manejan dentro del mercado, sí, que se manejan dentro de la economía. ¿Qué tan importante es que nosotros identifiquemos todos estos fundamentos, que nosotros analicemos la importancia también que tienen estos personajes?
¿Por qué? Porque la mayoría de estos personajes son los que a nosotros nos han dejado un legado. Son de quienes nosotros tomamos como referencia, tomamos como ejemplo para posteriormente tener las actividades que cotidianamente nos desenvolvemos. Si nosotros actualmente sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, es porque en un inicio alguien quiso proponerse investigar sobre tal y de cierta manera ya se estructuran como partes importantes de la sociedad. Por eso es que, por ejemplo, nosotros cuando estamos dentro de la academia, cuando estamos dentro de de las aulas de clase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a leer. Tenemos que aprender a escribir bien, tenemos que aprender a escribir sin faltas ortográficas, tenemos que aprender a expresarnos de una mejor manera, tengo que aprender sobre los fenómenos sociales. Tengo que aprender sobre cómo se ha desarrollado también mi entorno y mi cultura hasta la actualidad para poder yo tomar futuras decisiones posteriormente. También es importante que nosotros conozcamos de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál ha sido el proceso para estar en esta actualidad. Son muchos fundamentos relevantes que yo tengo como información en la actualidad. Pero para que esta información haya sido verificada, para que esta información se encuentre como tal, ya como ciencia en mi actualidad, quiere decir que tuvo que haber pasado mucho tiempo, que tuvo que haber tenido el impacto de mucha gente y sobre todo el estudio de de muchas personas. No quiere decir que de la noche a la mañana Luca Pacioli ya buscó sus análisis, tuvo ya sus ideales correctamente estructurados y la gente dijo, sí, esta es una buena idea, este es un personaje importante, vamos a tomar en cuenta lo que dice. No, tuvo que tener también contacto con mucha gente, que mucha gente también identifique si lo que él estaba diciendo era verdad, si lo que él estaba diciendo era mentira, que lo empiecen a tomar como una persona seria, porque no es que ningún aparecido, ninguna persona de la noche a la mañana va a proponer quizá formas de pensamiento o va a proponer ideales científicos y la gente va a aceptar. Por lo contrario, la gente se basaba a los resultados. ¿Y qué es lo que hacía? Mediante las comprobaciones que realizaban en muchos de estos análisis, en muchos de estos estudios, es que se tenía también el resultado final y que a estos personajes se les vaya tomando mucha más importancia, que estos personajes vayan teniendo mayor relevancia en el entorno. Principalmente él se desempeñó como matemático en la Orden de San Francisco de Asís y desarrolló la teoría de la partida doble, por lo que es considerado como el padre de la contabilidad, dado que este es el sistema más usado en la actualidad. Este método contable fue publicado en Venecia en el año de 1494 y contenía 36 capítulos en donde se analizaba el sistema utilizado por los comerciantes venecianos. Es por eso que les digo que en sus inicios, como él tuvo contacto directo con el mercado, como él tuvo contacto directo desde pequeño, con estos fenómenos comerciales es que le permitió tener estos conocimientos, conocimientos que poco a poco, así sea que no se hable dentro de la academia, van quedando en el consciente de la gente. En la antigüedad no existía mayor educación dentro de las escuelas, dentro de los colegios. La gente, ¿cómo aprendía? La gente aprendía mediante la transmisión de conocimientos, aprendía mediante la observación, mediante la experimentación. Entonces, y muchos de los conocimientos importantes, y no es por decir todos los conocimientos importantes que nosotros tenemos en la actualidad, fueron hechos a partir de gente que como tal no tuvo un buen sistema educativo, sino que principalmente tuvieron la necesidad de buscar respuesta a algunos fenómenos, que tuvieron la necesidad de investigar, de indagar y de dar también posibles respuestas a muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué daban respuesta? Porque prácticamente las cosas que ellos conocían en su entorno eran totalmente desconocidas y mediante la ciencia, mediante el análisis, iban dando resultado, iban dando respuesta a todos estos fundamentos sociales. De igual manera, el título de esta obra fue Sistema Veneciano y reconoce la diferencia entre ingreso, egreso y gasto, como lo conocemos en nuestra actualidad. Además de este aporte históricamente relevante, se han encontrado escritos de Fray Francesco di Luca Pacioli en geometría,
Su retrato se conserva en el Museo de Capodimonte en Nápoles, en Italia. Sí, lógicamente también su gran amistad, su gran nexo que logró tener con Leonardo da Vinci, le permitió también obtener un buen reconocimiento. ¿Por qué? Porque a su vez de que él tenía muchos conocimientos ya dentro de la ciencia, pues logró hacer que este personaje, Leonardo da Vinci, le vaya dibujando todo lo que él quería expresar dentro de estos libros. Muchos de estos libros en la actualidad nos sirven para poder yo analizar, para poder dar solución a muchos fundamentos y también sirvieron como preámbulos, sirvieron como un impulso para los futuros matemáticos, para los futuros, las futuras generaciones que tomaron como ejemplo este tipo de fundamentos para ponerlos en práctica en la actualidad. Sí que aparece también la contabilidad moderna. Gracias al legado de Pacioli, la contabilidad moderna tuvo su desarrollo y se ha convertido en la base para el control de pequeñas y grandes empresas. ¿Por qué es importante? Aquí nosotros, lo que estamos estudiando como la contabilidad, como de Lucas Pacioli, es una historia. Es decir, nos están explicando el origen de lo que se utiliza actualmente en las empresas, en los desarrollos comerciales, ¿sí? En los desarrollos sostenibles económicos. ¿Para qué? Porque es importante, nosotros debemos saber de dónde vienen las cosas, ¿sí? ¿Por qué vienen así las cosas? Quizá ustedes en algún momento deben haber dicho, ¿quién inventaría la contabilidad? Como tal, no tenemos un inventor específico, pero sí se le conoce como la persona mayor, de mayor relevancia, la persona con mayor estudio dentro de esta rama, a Luca Pacioli, que prácticamente pasó a la historia por darnos los fundamentos, estos fundamentos que son utilizados en la economía de muchas empresas. La contabilidad moderna se encuentra definida a la parte fundamental de partida doble, por ejemplo. ¿Qué quiere decir partida doble? Que hay como que una acción para una reacción. No hay deudor sin acreedor, es decir, no hay persona que deba si es que no hay persona que le venda algo. Si yo no puedo deberle a alguien cuando en realidad esta persona no me ha dado absolutamente nada a mí. Es aquí donde empieza a desarrollarse este fundamento de la partida doble. No hay deudor sin acreedor. Por otro lado, también, el valor que se registra en el debe de una o varias cuentas ha de ser igual al que se registra en el haber. Es decir, si es que yo debo algo es porque prácticamente hubo algo más que me permitió a mí llegar a este punto. Toda acción tiene su reacción. Y ustedes ven aquí que dice, el valor que se registra en el debe. Es decir, nosotros llevamos un registro, sea digital, sea físico, que me permita tener control. Si yo no tengo un correcto control de mi emprendimiento, pues tengamos por seguro que mi emprendimiento quizá no tenga el éxito esperado. Por otro lado, también los registros en el debe requieren tener una contrapartida en el haber, y toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. A esto se refiere la partida doble, ¿sí? Lo que yo hago tiene una reacción. Las cosas con las cuales yo me desenvuelvo cotidianamente van a tener un enfoque, van a tener un resultado, la causa y el efecto, como tal y cual lo conocemos. Si yo compro un producto para venderlo, voy a tener una reacción que en este caso es un ingreso económico. Si yo compro un mal producto y el producto no se vende, voy a tener que una reacción a partir de una acción que yo desarrollé, a partir de una forma de pensamiento y de una decisión que yo tomé. ¿Cómo se aplica la contabilidad dentro de estos espacios? La contabilidad se aplica en las instituciones públicas y en las empresas privadas constituidas legalmente en el país, y a las personas naturales que, lo que yo les decía al inicio, rebasan los límites exigidos por el SRI. Sí, es decir, que las empresas generalmente, como ya se le considera empresa, debe llevar una contabilidad porque lógicamente sus ingresos son superiores a la cantidad de dinero que una persona natural quizá tenga también recluido. Una persona natural va a producir quizá, no sé, dependiendo del negocio, menos que una empresa. Entonces la empresa está obligada, 100% obligada a llevar una contabilidad.
¿Qué es lo que implica llevar contabilidad? Principalmente recopilar y ordenar la información de las transacciones con base en fechas, es decir, en un orden cronológico, porque tengo que ser ordenado, tengo que ser organizado. Por ejemplo, en una panadería se debe recopilar las facturas de compra y venta y ordenarlas por fecha. También debemos registrar las transacciones económicas que se realicen en el transcurso de un ciclo contable en los libros contables. Los libros contables, vamos a ver de igual manera más adelante, a qué se refieren, qué es un libro contable. Por ejemplo, en la panadería, las facturas ordenadas cronológicamente se registran en asientos diarios, es decir, hoy, 3 de octubre, ¿cuántas facturas tengo? O sea, sienten mi registro diariamente. Si yo diariamente, ustedes, creo yo que siempre han escuchado que en los negocios o en estas grandes empresas, como por ejemplo el Multiplaza, mi comisariato, que dicen, hay que cerrar caja. De igual manera se lo hace, por ejemplo, en las instituciones públicas, privadas. Se cierra caja. ¿Qué quiere decir? Que se registra con cuánto dinero se inició el día, con cuánto dinero se terminó, quizá cuánta salida de dinero hubo, cuánto ingreso de dinero hubo. A eso se refiere un registro diario, porque constantemente yo debo estar analizando, porque si quizá yo veo que el miércoles me fue mal y que el viernes me fue bien, esto me permite a mí crear un equilibrio. Quizá en el miércoles puedo menorar un poco la oferta. ¿Para qué? Para guardarme para el día viernes. Un ejemplo, no sé. También debemos integrar la información en estados financieros que servirán para la auditoría y control de los movimientos de una empresa. Por ejemplo, una panadería, los registros contables se integran en un balance general o un estado de resultados para su revisión y control. El SRI es quien regula todo lo que se desarrolla en el emprendimiento ya dentro del ámbito contable. El SRI es el que a mí me dice si se está llevando una buena contabilidad o si no se está llevando, si voy a tener buenos resultados o quizá no los voy a tener. Sí, todo esto nosotros debemos llevar un registro, nosotros debemos llevar una organización, un orden en específico que me permita a mí tener un negocio exitoso. Todo lo que yo haga, sea teóricamente, por ejemplo, llevar una contabilidad se nos haga un poco tedioso, un poco feo, pero si yo no llevo una contabilidad, entonces de nada me va a servir a mí haber hecho una buena investigación que me permita tener un negocio exitoso si yo en estas partes no le tomo la mayor importancia o no le doy el enfoque que debe tener, ¿sí? Ya para ir terminando con nuestra clase, quiero que veamos un pequeño video de igual manera que nos habla sobre la importancia y por qué es fundamental hacer un estudio de mercado. Veamos, chicos. Esta es la historia de dos emprendedores, X e Y, de la ilusión, tiempo, dinero y esfuerzo que dedican a convertir su idea en una realidad. X e Y han tenido la misma idea, un producto revolucionario que cambiará el mundo. Sigamos sus pasos. Para poner en marcha su idea, cada uno funda su propia startup. Empiezan a trabajar duro, hacen números y llegan a una conclusión. Necesitan dinero. X va a ver a un inversor y le explica su idea. Y hace lo mismo. La respuesta para ambos es idéntica. Puede que tu idea tenga sentido, pero no creo que haya mercado para tu producto. Observad ahora atentamente. X empieza a desarrollar su producto. Está decidido a crear la mejor rueda de la historia de las ruedas. En cambio, Y reflexiona. ¿Qué tipo de rueda necesita la gente? Y decide salir a la calle. Pregunta, modifica, pregunta, corrige, avanza, pregunta y pregunta, hasta saber qué es lo que a sus clientes potenciales les va a interesar. Con esa información, Y se pone manos a la obra. X ya ha acabado su superrueda y va a ver a sus clientes con ella. Cree tener la mejor rueda jamás vista. Pero para su sorpresa, X tan solo se encuentra con respuestas negativas. X vuelve a su taller y se pregunta cómo mejorar sus ruedas de carro. Y va a ver a sus clientes con la rueda de bici que estos le pidieron. Y ha hecho Customer Discovery. Ha descubierto lo que sus clientes necesitan. Ahora
Los inversores le escuchan. En cambio, parece que X todavía no sabe lo que quieren sus clientes. Y pone en marcha su empresa con la financiación conseguida. Y está convirtiendo su sueño en realidad. Y mientras tanto, ¿qué pasa con X? Un emprendedor nunca se rinde. Siempre hay una idea nueva. Pero no te equivoques. Si quieres convertirla en una realidad, el Customer Discovery es la metodología del siglo XXI. De igual manera, aquí nosotros tenemos un contexto que nos hace también o una referencia que se nos hace con el emprendimiento y la globalización. Nos dice que desde enero del 2014, Ecuador inició la primera ronda de negociaciones con la Unión Europea, que incluye a 28 países con los cuales mantiene relaciones comerciales positivas hasta la actualidad. Es así que la apertura de las relaciones comerciales permitirá que los emprendedores puedan aprovechar las oportunidades de intercambios comerciales y de servicios con los socios comerciales, de manera que se puedan importar o exportar productos o servicios hacia o desde el Ecuador respectivamente. De cierta manera es como que un preámbulo que nos hace como una interdisciplinariedad, es decir, como conocimientos básicos que se nos da referente también a otras ramas importantes de la sociedad. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque a mí me ayuda a desarrollarse en diferentes ámbitos y en diferentes contextos sociales, ¿sí? Eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche, chicos. Muchas gracias por su atención.